El escenario es suyo. Aquí tenemos delegaciones de la mayoría de los pueblos del país. A decirle desde La Mate Farfán, Samaná, estamos hablando de Villa Isabela, estamos hablando de Cotuí, Maldonado, Limón, Manzana, de Plata, Neiva. O sea, tenemos una gama de liderazgos, un evento limitado por el tiempo, pero aquí tenemos un escenario excelente. Muy buenos días. Yo quiero, en primer lugar, saludar a todos los aquí presentes, representantes de grupos de agricultores, campesinos, productores de diferentes partes del país. Quiero saludar a don Luciano, que es un gran líder, un luchador por muchos años. Quiero también saludar a los representantes de instituciones que pueden estar aquí y además a los líderes de Federal y de la Junta, la Unión Campesina. Nombre completo no lo tengo todavía presente. Central Nacional de la Unidad Campesina Dominicana, CEDUCA. Muy importante que se haya convocado este evento aquí. Y ahora, anoche conversaba con mi padre, le dije que venía para acá. Le mandó a todos ustedes un fuerte abrazo. Como ustedes saben, nosotros, él, fundamentalmente, nosotros, su familia y su familia política y todos los amigos que quieren un proyecto nacional fuerte, integrador, tenemos que estar con esta causa. Y voy a explicar los motivos. A mí me ha tocado ser, por muchos años, miembro de la directiva de Confenagro, desde que era diputado. Me pidieron que fuera parte de la directiva porque en el Congreso nosotros habíamos impulsado varias iniciativas para lograr la defensa del hombre y la mujer del campo, del hombre y la mujer de la tierra. Son los productores, pero con una visión nacional, no con una visión de un partido, no con una visión de un sector, por importante que sea. Y en Confenagro, y me ha tocado ser 2 veces presidente de los congresos que se han realizado, de los 3 congresos, yo siempre he levantado un planteamiento que no es original, es un planteamiento que en cierta manera lo asumo de los planteamientos de mi padre, de los planteamientos originales de nuestra organización, que tiene como emblema un hombre con el arado.
En ese momento, mucha gente no entendía por qué un partido ponía a un hombre con el arado. Y nosotros teníamos que explicar que para que la nación sobreviviera como nación, para que la dominicanidad pudiera mantenerse en el tiempo, necesitaba hacerle justicia al hombre de la tierra. Así es. Y yo lo explico de esta manera. Si vemos la historia de República Dominicana desde su fundación, si vemos la historia del pueblo dominicano antes de la fundación de la República, porque nosotros existíamos como nación antes de que se fundara el Estado, Así es. nos damos cuenta de esa relación poderosa de la nación, del Estado y su medio rural. Si vemos la historia de República Dominicana desde 1844 a la fecha, no se puede entender la independencia sin la participación de la gente del campo. Los trinitarios, yo soy guardiano, los trinitarios desarrollaron un gran proyecto, el proyecto nacional dominicano. Lo pensó Duarte, lo forjó Duarte, encabezando un grupo de jóvenes, jovencitos, que tenían una visión ambiciosa, en el mejor sentido de la palabra, de lograr una patria libre, soberana e independiente. Señor. Una patria de libertades, una patria de dignidad. Pero en las luchas por afirmar la independencia nacional, los sectores sociales que resultaron decisivos fueron precisamente los sectores del campo. Estaban los ateos, pero estaban también esos soldados de la patria que venían de abajo, que estaban trabajando dentro del esquema que teníamos como país. Esos soldados desconocidos de la dominicanidad. La restauración de la República nos dice lo mismo. ¿Cómo se da la restauración de la República? Se pudo haber dado sin la participación imposible, activa, principal de los productores, de los agricultores, de la gente del campo. Tampoco. Pero más adelante, cuando vemos las transformaciones que sufre la sociedad dominicana, todo el proceso de urbanización que se fue dando progresivamente a principios ya del siglo XX, la sociedad fue creciendo en número. Empezamos con 140,000 almas, 140,000 dominicanos, pero ya en el centenario ya había cerca o algo más de 1 millón, algo más de 1 millón, creciendo.
Entonces, las ciudades fueron creciendo, pero la urbanización, históricamente, se ha hecho sobre la base de los aportes, los sacrificios, en todos los sentidos, de la zona rural, del campo, de los hombres y mujeres que tienen ese apego a su tierra y a la cultura de producir, porque eso no es cualquier cosa. Óiganme, hay un lema que en Confenagro tenemos: Sin producción, no hay nación. No hay nación. Sin producción no hay nación. Entonces, ese sector que era el gran productor en esa época fue el que produjo transferencias de recursos, de renta, de diferentes formas, para que se fuera conformando una sociedad urbanizada. Después, con métodos autocráticos, a veces abusivos, a veces criminales, diferentes gobiernos también fueron desarrollando otros procesos de industrialización. ¿Con el sacrificio de quién? Del campo. La industrialización que tenemos, que no es desdeñable, pero tampoco es lo que debería ser, está lejos de ser lo que debería y puede ser. Así es. La industrialización que tenemos tampoco se entiende sin el sacrificio que los diferentes gobiernos le han impuesto a los productores, a los agricultores, al campo. Eso se puede medir con las diferentes leyes económicas que se han aplicado. Más aún, el turismo, el desarrollo turístico del país también debe muchísimo, porque es un sector que ha estado muy exento de impuestos, de carga, ha estado, como quien dice, prosperando porque ha tenido poca carga, pero la carga la tiene el sector agropecuario. Y a veces no es con impuestos, a veces es con precios que se le impone. Que lo imponen los diferentes gobiernos. Porque también el sector del campo, los productores, son los que han sido claves en la estabilización política del país. Eso es algo que lo podemos ver porque hay una política de que el productor no debe recibir el precio justo y la intermediación se encarga de llevarse se encarga de llevarse la ganancia. Un pimiento mejor cuesta 5 pesos al productor y tú lo vas a un supermercado el mismo día y cuesta 40. Entonces, ¿a quién que están sacrificando? Los productores. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora tenemos un problema. Como es un sector que ha sido sacrificado permanentemente, es un sector que necesita de justicia histórica. Necesita de justicia histórica. Pero además, no solamente es un problema de justicia histórica, es que el campo, la zona rural, se está quedando
deshabitadas. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad de que vamos a poder hacer un relevo de productores. Porque la zona rural, los hombres y mujeres del campo, han sido tan marginados que sus hijos y sus nietos se van para las ciudades. Se van para las ciudades, muchas veces a aventurar, muchas veces a sobrevivir, pero nunca asumen la idea de que su destino está vinculado a la tierra. Porque vieron a sus padres y a sus abuelos sacrificarse, trabajando la tierra con poca gratificación, con poca justicia. Con poca justicia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es un problema nacional gravísimo. Porque cuando lo vemos, la población rural se ha trasladado una buena parte a las ciudades y no al núcleo urbano propiamente, sino a la marginalidad, a la orilla, a la cañada. Y entonces la zona rural se ha ido quedando despoblada y se ha dado algo que está provocando un problema enorme, que es que ese vacío que se deja lo vienen a llenar los vecinos del estado vecino que están atrapados en una situación gravísima. Ya hoy, estoy aquí hablando con ustedes. El último gobierno haitiano entró en crisis porque acaban de destituir al primer ministro. El Consejo Presidencial de Transición acaba de destituir al primer ministro haitiano. ¿Qué le parece? Y eso entró en otra crisis más. Entonces, el país, yo digo que el abandono del campo, en términos históricos, puede tener tantas implicaciones para la dominicanidad, implicaciones negativas, adversas, difíciles, como las devastaciones del sol. El hecho de que el Estado Dominicano, que las clases dirigentes de República Dominicana no hayan podido tener políticas previsoras para que las poblaciones en el medio rural se consoliden, produzcan, se arraiguen, y que ese sea uno de los fuertes de nuestro país. Tiene un precio, tiene un riesgo. El riesgo que estamos corriendo es que terminemos perdiendo la dominicanidad, la nación dominicana, por esa falta de política. Eso para nosotros no es una sorpresa, porque hace muchos años mi padre pronunció una conferencia advirtiendo lo que iba a significar el abandono de la política social agraria. En ese tiempo hubo un intento de hacer justicia con los productores del campo, con los agricultores, con los trabajadores jornaleros dominicanos, que fue frustrado. Se conspiró desde la clase política y desde los grupos de gran poder para que eso se frustrara, y se frustró. Logró en muchos aspectos algunos
logros. Por ejemplo, el sector reformado, del arroz, muchos otros proyectos que están en todo el país, han sido clave para la estabilización del país. República Dominicana no ha tenido los conflictos que han tenido otros países, precisamente porque se avanzó no lo que debió avanzarse. No lo que debió avanzarse. Porque eso es del manual de cualquier política sana, verdadera, de desarrollo nacional. Hay que asegurar la alimentación. Hay que tener una política de seguridad alimentaria. Y para lograr eso, hay que tener una clase productora, una clase de agricultores, una cultura de apego a la tierra y a la ruralidad. Entonces eso no se ha hecho. Ahora nosotros estamos ante una coyuntura. Si las cosas siguen como van y se sigue concentrando todo en unos pocos grandes grupos, y eso se nota aquí en el sector agropecuario con mucha fuerza, entonces terminará de comprometerse la suerte de la gente. Lo planteamos con Fenaro, lo planteamos aquí, porque la tarea no es solamente una tarea de un sector, es que la suerte de la nación depende de eso. Es más, depende de que seamos capaces de lograr algo que puede ser que la coyuntura mundial, la coyuntura regional y los problemas que tenemos con el vecino nos den la oportunidad de hacerlo, que es que mucha gente, si se crea una nueva ruralidad, mucha gente que abandonó el campo regrese, y se puede, porque sí, perfectamente se puede, sí, señor, con las tecnologías que hay, llevar muchos de los servicios que se prestan en las ciudades, llevarlo al medio rural. Perfectamente. Para que la población se reacomode, porque la gente aquí viene buscando la ilusión de una mejor vida, o una vida más fácil, menos cargada, porque la vida de trabajo en el campo es exigente. Pero debería retribuir, y si no retribuye, la gente se siente maltratada y se va. Ahora, ¿lo podemos mantener en ese esquema? No, ni lo podemos mantener en el campo, ni lo podemos mantener en la ciudad. Porque los que vivimos en las ciudades, solamente hay que ver el tránsito o el caos que hay en los servicios, Con la tarifa eléctrica. la crisis eléctrica, pero más La globalización. el agua. Ese es el tema principal de la República Dominicana. Yo recuerdo haber hablado con el doctor Balaguer. Cuando era diputado lo visitaba con frecuencia, y una vez me dijo: Castillo, siga tratando el tema haitiano, sígalo tratando, pero nunca se olvide que el principal problema de República Dominicana, el principal problema de la isla y el principal problema del mundo va a ser el agua. Es y va a ser el agua. Fíjense que yo llegué al Congreso. Esto yo lo he hablado con la Junta de Regantes, que es un sector que yo creo que hay que relacionarse con ellos, porque están organizados mucho.
y entienden mucho de estos problemas. Yo llegué al Congreso y conmigo llegó la Ley General de Agua. Y traté por todos los medios, precisamente porque el doctor Balaguer en cierta manera me dijo, ocúpese de eso. Traté por todos los medios de que en un momento dado se aprobara. Y no hubo manera de que se pudiera aprobar. Todavía es la hora que el país no tiene una ley de agua. Sin embargo, usted va a muchos barrios de la capital y no hay agua en la mayor parte de la semana, pero sí hay camiones vendiendo agua. Entonces, aquí en Santo Domingo se gasta, me dijo un amigo, más agua, el doble del agua que en Barcelona. El doble del agua que en Barcelona. O mejor dicho, se pierde, porque muchas de esas aguas se pierden. El índice de ineficiencia del agua, del uso del agua, es brutal. Pero, fíjense, nosotros estamos abogando por el tema de una nueva ruralidad, como una manera de recomponer las cosas, de revertir las tendencias. Hay que revertir. Y se necesita la participación de ustedes. Porque también hay un problema de fondo todavía más decisivo, que es el dilema que ha enfrentado la República Dominicana desde que se fundó. Hay mucha gente que cree que República Dominicana es una finca con pasaporte, que unos pocos dueños son los que deciden, porque es un gran latifundio de unos pocos dueños. Y esa ha sido una tendencia con la que siempre hemos tenido que luchar. Y la República Dominicana tiene que definir si podemos seguir siendo una finca con pasaporte de unos pocos dueños o una nación con un proyecto de república, con los valores de república, para integrar a millones y millones de dominicanos que están excluidos. Solamente hay que ver el patrón de inversión pública para darse cuenta, por ejemplo, cómo se abandonó la frontera. ¿Quiénes son de la frontera? Aquí no hay. Aquí hay uno, dos, tres. La Cruz de Manzanillo, el proyecto. ¿Cómo se abandonó la frontera? La gente de allá de la frontera, de la pila. Yo conozco la realidad de la frontera, porque siendo diputado fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera y no era fronterizo, aunque mis raíces pueden ser que sean fronterizas, porque mi abuelo nació en Los Jogos, ahí pegado a Elías Piña, cuando eso era Matallaya. poco más para allá, del cruce de Matallaya. Entre Bánica y la mata de Farfán. Se van y que mata allá. Entonces, que en cierta manera, pero a mí me jala la frontera, porque ese es un espacio enorme y con potencial de ser el espacio de producción de riqueza. Con Minciano lo hemos hablado mucho de qué hacer con la frontera, pero había una política de injuria, de indiferencia, de abandono, porque no hay una visión de nación. No hay una visión de nación. Y obviamente el sistema político no ayuda, porque manipula las necesidades de la gente. Manipula o explota la vulnerabilidad de los sectores más débiles. Entonces, hay que producir un cambio y hay que producirlo rápido.
porque le digo que con el escenario mundial que tenemos, donde se está derrumbando el orden global que se montó hace muchos años, el tema de la seguridad alimentaria y de la nueva ruralidad van de la mano, junto con el tema de los vecinos. Ni hablar de lo que ha pasado con las montañas. Las comunidades de montaña son vulnerables. Entonces, fíjense, hay una propuesta de reforma. Y veo que el documento, que lo estuve viendo, tiene un planteamiento que en principio nosotros compartimos. Porque se vio ya con el tema del SEA, se vio con buena parte de la propiedad inmobiliaria de bienes nacionales, y se ha visto también con el tema de las tierras que están bajo la titulación, bajo el control del Instituto Agrario. Nosotros, cuando se habló de la reforma del Estado, hicimos una propuesta diferente y la vamos a llevar al Congreso. Si quiere, no estamos de acuerdo con que el Instituto Agrario Dominicano sea disuelto en el Ministerio de Agricultura. Entendemos que eso no procede. Y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, dicho eso, también decimos que sí hay que hacer una reforma en el sector, porque el Ministerio de Agricultura en realidad debería cambiar de nombre y llamarse Ministerio de Seguridad Alimentaria, que es un concepto más abarcador, y se le podría agregar y de nueva ruralidad, y el Instituto Agrario se